Un cordial saludo a todos. Si en ocasiones anteriores hemos hablado del derecho al voto de los nacionales, hemos hablado del derecho al voto de los ciudadanos comunitarios, no podemos olvidar que sujeto activo, derecho a votar, también tienen aquellos ciudadanos españoles, aquellos nacionales españoles que no residen en el territorio español, sino que han emigrado a cualquiera de los estados en los que puedan encontrarse. La entrada en vigor de la Constitución de 1978 reveló una circunstancia existente y no siempre suficientemente defendida o desarrollada, que es la existencia de 1,5 millones de españoles que están residiendo en países extranjeros y también sus descendientes, y que a los cuales les resulta, desde el momento en que se aprueba la Constitución, de aplicación el artículo 14, por supuesto toda la Constitución, pero especialmente el artículo 14, que defiende la igualdad de todos los españoles, independientemente de cuál sea el territorio en el que están residiendo. Además, nuestra Constitución española contempla en el artículo 42 el deber que tienen los estados de velar por el desarrollo económico y social de los extranjeros que se encuentran, de los españoles que se encuentran residiendo en países extranjeros y que no son exclusivamente comunitarios, y además la obligación de establecer políticas de retorno, así como remover los obstáculos que impidan la integración social y laboral de los retornados. La Constitución no reconoce, nuestra Constitución no reconoce el derecho a migrar. El derecho a migrar, el derecho lo tenemos los españoles como consecuencia de la libertad de residencia y circulación, y además el derecho que tenemos todo el mundo de buscar mejores condiciones de vida. Pero lo que sí obliga a la Constitución española a los poderes públicos es a defender a los españoles que estén residiendo en países, en otros países de los cuales no son nacionales, y a facilitar su retorno. Y esto no solamente en el artículo 42, que es un mandato para los poderes públicos. El artículo 40 de la Constitución establece la necesidad de promover las condiciones favorables para el progreso económico y social, el pleno empleo y el fomento de una política que garantice la formación y la readaptación profesionales. El artículo 41 de nuestra Constitución también reconoce la necesidad de mantener un régimen público de seguridad social para todos los españoles, independientemente de cuál sea el país en el que están viviendo. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección a la salud, o el artículo 44 la promoción y la tutela del acceso a la cultura, a la que todos tenemos derechos, y por supuesto también, por citar otros, el artículo 50, que habla de pensiones adecuadas o de la suficiencia económica de los ciudadanos, de los españoles, durante la tercera edad. En materia de defensa de los ciudadanos españoles que residen en el exterior, el ámbito legislativo no ha sido especialmente protector. Se protegía más el ámbito puramente económico hasta la aprobación de la Constitución. A partir de ese momento observamos, pero sobre todo a partir del año 85-86, cómo se empieza a producir una legislación que tiende a proteger más al español que está viviendo en el extranjero. Así, en el año 87 se modifican los cauces de participación de los ciudadanos españoles que residen en el exterior. En el año 93 se establecen pensiones asistenciales en favor de emigrantes españoles en el extranjero. Una modificación muy importante para los españoles residiendo en el extranjero se produce en el año 2002, cuando se modifica el Código Civil, en el que se dice expresamente que para favorecer el desarrollo y la integración de los españoles residiendo en el exterior, se modifican los criterios de nacionalidad para que sus descendientes puedan acceder a la nacionalidad. También muy importante es la Ley 52/2007 de diciembre, conocida como la Ley de Memoria Histórica, que permite la adquisición de la nacionalidad por opción a aquellos descendientes de españoles que en su momento tuvieron que emigrar por motivos políticos y que tuvieron que perder su nacionalidad, o la Ley 2005, en el que se reconoce pensiones existenciales a los conocidos como niños de la guerra, y por supuesto la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y de la dependencia, que reconoce expresamente a los españoles que están residiendo en el extranjero. Pero quizás la ley más importante que se ha dictado en desarrollo de los españoles que residen en el extranjero es la Ley 40/2006 de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior. Por supuesto, los españoles que están residiendo en el extranjero son titulares de todos los derechos de los que somos titulares los españoles.
que estamos residiendo en el Estado español. Pero esta ley, el Estatuto de la Ciudadanía, lo que establece es un plus de protección por las dificultades de ejercicio de estos derechos, de tal manera que tiende a proteger de una manera especial a aquellos ciudadanos españoles que por diversos motivos laborales, económicos, políticos o familiares se encuentran residiendo en otros países. Esta ley no solamente proclama por primera vez la relación de derechos de los emigrantes, sino también que los mismos tienen el mismo contenido y alcance de los que disfrutan los españoles residentes en territorio nacional, y tiene como punto de partida la idea de que la aplicación de la cláusula de Estado social, consagrada en la Constitución de 1978, ha de extenderse a todos los españoles y también, de manera especial, a aquellos que por determinadas circunstancias residen fuera del territorio nacional. El capítulo 1, bajo la rúbrica de derechos de participación, al cual nos vamos a centrar de manera más importante, puesto que vamos a tratar el derecho de participación política de los ciudadanos españoles que están residiendo en el exterior, reconoce importantes derechos de participación. Por supuesto, el derecho de asociación, que es un derecho de participación básico en un Estado democrático, y el derecho de reunión, puesto que son instrumentos de defensa de los propios derechos, y por supuesto el derecho de participación política activa y pasiva a las elecciones, pero también el ejercicio del derecho de petición, el derecho de acudir al defensor del pueblo a defender nuestros derechos y libertades, el derecho de información. Todos los ciudadanos españoles que están residiendo en el extranjero tienen derecho de acceso a la información en todos los procedimientos, pero también aquella información legislativa y normativa que les establezca determinadas ventajas desde el punto de vista administrativo, el derecho de participación en órganos consultivos de la inmigración, en participación en organizaciones sindicales, empresariales y, como repito, el derecho de asociación. Dentro de estos derechos, al cual me voy a centrar de manera más especial, puesto que es el ámbito en el que se está produciendo este tipo de grabaciones, está el derecho a ser elector y elegible. El artículo 23 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, bien directamente, bien por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio electoral. Y el artículo 4 del Estatuto de la Ciudadanía reconoce que los españoles que residen en el exterior también tienen derecho a ser electores y elegibles en todos y en cada uno de los procesos electorales en las mismas condiciones que los ciudadanos residentes en el Estado español y en los términos previstos en la legislación electoral. La Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general evidentemente reconoce el derecho al voto, el derecho al sufragio activo y pasivo de los españoles que residen en el extranjero en todo tipo de comicios. Y en desarrollo de estos mandatos, y sobre todo el mandato constitucional, la última reforma que se ha hecho a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se ha hecho mediante Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero, por la que se modifica el régimen electoral general, establece importantes modificaciones en el orden de que los ciudadanos españoles que están residiendo en el extranjero puedan ejercer el derecho de voto. La Junta Electoral con anterioridad ya había establecido la necesidad de que los españoles que viven en el extranjero votaran tal y como se vota en el Estado español y haciendo caso también a otros organismos como con el Consejo de Estado, se producen algunas modificaciones importantes. Así se establece que el derecho de participación exige, por supuesto, estar inscrito en el Centro de Españoles Residentes en el extranjero, y se habla expresamente de que el censo electoral, elemento indispensable para el derecho de participación política desde el punto de vista activo y pasivo, estará compuesto por el censo de electores residentes en España y también por el censo de electores residentes ausentes que vivan en el extranjero, sin que, por supuesto, ningún elector pueda participar en los dos censos. El artículo 75 se establece de la reforma electoral, regula el derecho al voto de las personas españolas que viven en el extranjero. Y viene a establecer que en las elecciones a diputados, senadores, miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, miembros de las asambleas legislativas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las elecciones a diputados al Parlamento Europeo, los españoles que estén residiendo en el extranjero deberán formular su derecho o su intención de voto mediante una instancia dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo
electoral. Recibida esta solicitud, las oficinas del censo electoral lo que harán es remitir al elector residente en el extranjero que ha solicitado el derecho al voto toda la documentación necesaria, los certificados que demuestran su inscripción en el censo, todas las papeletas para proceder a la elección y las direcciones de las oficinas consulares en las cuales se va a ejercer el derecho de voto para que puedan ejercer el derecho de voto. Y pueden ejercer el derecho de voto de dos maneras. Antes de la reforma electoral solamente podían votar mediante el sistema de voto por correo, de tal manera que ellos solicitaban ejercer el derecho al voto, recibían la documentación y la remitían a través del correo. Sin embargo, la reforma electoral que se ha planteado recientemente permite que para elegir a diputados, senadores, miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o al Parlamento Europeo, los españoles que están residiendo en el extranjero puedan votar o bien por ejercer el voto por correo, tal y como se ha ejercido hasta ahora, para lo cual solicitan la documentación y la remiten por correo, o bien que puedan votar en urna directamente. Para ello, en las oficinas consulares de cada uno de los estados en los cuales hay ciudadanos españoles residiendo, se establecen, se ponen urnas para que entre el cuarto y el segundo día antes de que se celebren las elecciones en el Estado español, ellos puedan depositar en urna directamente sus preferencias electorales. De tal manera que el español que está residiendo en Venezuela, por ejemplo, puede dirigirse al consulado español en Venezuela y previamente identificarse mediante los certificados que le ha enviado la Oficina del Censo Electoral, su propia documentación, ejercer el derecho al voto. Una vez que, si opta por ejercer el derecho al voto en urna, una vez que haya terminado el periodo para votar en urna, la oficina consular remitirá un acta a las juntas electorales con el número de votos emitidos, las incidencias que se han podido producir y el conjunto de sobres cerrados en las que se contiene el voto de los españoles que residen en el extranjero. Por el contrario, si se opta por votar por correo, el voto se ha enviado previamente por correo siguiendo las instrucciones que a tales efectos establece la legislación. Importante es de destacar que esta reforma electoral lo que permite es acercar al ciudadano español que está residiendo en el extranjero al sistema de voto ordinario que podemos ejercer los españoles que residimos en territorio nacional. Evidentemente, los españoles que vivimos en España también podemos votar por correo. Eso ya estaba reconocido para ellos. Lo que hace la reforma electoral es permitirle que puedan ejercer su derecho a voto de una manera mucho más directa, introduciendo el voto en urna. Con esto se modifica de alguna manera el sistema que teníamos antes, para que los españoles que residen en el extranjero pudieran ejercer su derecho a voto. ¿Por qué? Porque antes podían votar, por supuesto, en condiciones de igualdad con respecto a los españoles, pero no lo ejercían directamente y, además, tenían que solicitarlo de manera especial para todo tipo de procesos electorales. Sí es cierto que para las elecciones a diputados y a senadores se les enviaba directamente el voto, no así para las elecciones municipales. Tal vez el hecho de que en la actualidad tengan que solicitarlo pueda o haya podido dar lugar a que algunos electores que no conocen la reforma electoral se hayan podido quedar sin votar. Pero con toda seguridad yo creo que la reforma electoral se ha hecho en beneficio de los electores que residen en el extranjero. En las elecciones de 2012, y el proceso electoral que se ha realizado en el año 2011, 1,5 millones de emigrantes españoles en el extranjero pueden ejercer el derecho al voto. Y es grande el número de españoles que están residiendo en el extranjero. Por ejemplo, para que se haga una idea, el 13% del censo electoral de Galicia está residiendo en el extranjero. El censo electoral de españoles residentes en el extranjero, conocido como CERA, se ha incrementado en casi 69.000 nuevos inscritos.
casi 69.000, pasando a más de 1.300.000 votantes. Es el mayor incremento que se ha experimentado en los últimos años y es quizás debido a la aplicación de la nueva normativa de acceso a la nacionalidad, puesto que las reformas legislativas que permiten el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles o de sus descendientes, o que aquellos que perdieron la nacionalidad por motivos políticos puedan optar ahora ellos y sus descendientes a adquirir nuevamente la nacionalidad, ha permitido un aumento del censo. Según los datos que hace pública la Oficina del Censo Electoral, Galicia es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de electores residentes en el extranjero, más de 347.000. También llamativo ha sido la subida del número de censados en el CERA que ha tenido Madrid, que aumenta en 10.000. También las Islas Canarias, Asturias, la Comunidad Valenciana. Por países, los datos más significativos que nos ofrece el CERA se encuentran en 7 países del continente americano. Aumentan los registrados en Argentina, que son 16.295, en Cuba, en Venezuela, en México, en Uruguay, en Brasil y también en Estados Unidos, lo cual supone la incorporación de más de 68.000 nuevos electores en el año 2009. Argentina sigue siendo el país en el que reside mayor número de ciudadanos españoles, con casi 290.000. Francia ocupa el segundo lugar en cuanto al número de españoles residentes, con 160.000. Y el tercer lugar, Venezuela. La reforma electoral permite un ejercicio más directo, más personal del derecho al voto de los españoles que están residiendo en el extranjero, pero no solamente ha sido la ley de reforma electoral, sino que el propio Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior ya estableció desde su aprobación la modificación de criterios para acercar al español residiendo en el extranjero la participación política en todos los procesos electorales de los cuales quisiera participar, y además la plena integración del español el que reside en el extranjero, no solamente en la vida política del Estado español, sino también en la vida política del Estado en el cual está residiendo. A estos efectos, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior pedía especialmente a los poderes públicos que hicieran los mayores esfuerzos por fomentar los tratados internacionales necesarios para que los residentes españoles en el exterior vieran reconocido su derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del lugar en el que estaban residiendo, siempre, por supuesto, bajo los criterios de reciprocidad. Y también pedía que la Unión Europea adoptara todas aquellas medidas que fueran necesarias para fomentar la participación de españoles residentes en los países comunitarios en los ámbitos electorales. También promover las medidas necesarias para facilitar la incorporación de la ciudadanía española en el exterior en las listas electorales de los partidos políticos, lo cual es una actividad muy importante. También arbitrar mecanismos precisos para asegurar la permanente actualización del censo de electores españoles en el exterior, el CERE. También para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior, para lo cual exigía medidas legales o medidas de reforma legislativa que se han ido produciendo, y para garantizar la concurrencia electoral de todos los partidos políticos, listas electorales y coaliciones, se pedía facilitar la información y la actualización por parte del Estado y el acceso a los medios públicos de comunicación con proyección en el exterior. La aprobación de la Constitución, el artículo 14, la protección de la ciudadanía española en el exterior, todas las reformas legislativas que se han producido en este ámbito tienen como fin llevar el Estado democrático, social y constitucional español más allá de las fronteras de España, al objeto de que allí donde exista un español, éste se sienta plenamente identificado como ciudadano del Estado al cual pertenece desde el punto de vista de su nacionalidad. Las reformas legislativas en el ámbito del derecho al voto han favorecido, han propiciado el derecho al voto, quizás alguna distorsión que pudiera haber sido solventada en esta última reforma electoral, como el hecho de que no tuvieran que solicitar
el derecho al voto, sino que se le fuera facilitada por las autoridades, pero en definitiva lo que se ha buscado siempre es que el español que se encuentra en el extranjero se siente identificado con el Estado español y que participe en todos los ámbitos de la vida política española. No tenemos más tiempo, hay que dar unos criterios, pinceladas, pero creo que estas son suficientes para ofrecer una visión de cómo los españoles que no residen en el territorio español también pueden participar activa y pasivamente en los procesos electorales españoles. Y a ello han contribuido de una manera muy importante nuestros políticos que han visto un potencial de voto en el extranjero y que han recurrido con mucha frecuencia, lo hacen permanentemente, a llevar campañas electorales más allá de nuestro propio territorio. Si con ello se ha favorecido la integración, la participación, el desarrollo económico, social y político de los españoles que residen en el exterior, bienvenido sea. Muchas gracias.